Hola, el día de hoy estaremos analizando ciertos temas de gran importancia del submódulo 2. Aplica y desarrolla los procedimientos específicos y generales de baja y mediana complejidad en el adulto con bases éticas y legales. Estos temas corresponden al tercer parcial. Comenzamos con las técnicas de aislamiento. ¿Qué son las técnicas de aislamiento? Pues son un conjunto de procedimientos que separa personas que están infectadas de las que pueden estar susceptibles a poderse contagiar durante el periodo de transmisibilidad en lugares que permitan dar corte de cadena de transmisión. Encontramos distintos tipos de aislamiento y se clasifican de la siguiente manera: aislamiento estricto o vía aérea, aislamiento respiratorio o por gotitas, aislamiento protector o inverso, aislamiento entérico o digestivo, y por último, aislamiento de contacto, directo e indirecto. Dentro de lo que es el aislamiento estricto o por vía aérea, en las patologías en las que se usa más frecuentemente es en tuberculosis pulmonar, sarampión, varicela, herpes, influenza H1N1, herpes zóster diseminado, rubeola, varicela, y se incluye una patología más que es el nuevo coronavirus COVID-19. Dentro de lo que son las barreras para protegerse, es necesario utilizar mascarilla, bata y guantes. El poder portar adecuadamente y correctamente los equipos de protección nos van a poder ayudar a prevenir que nos contagiemos nosotros. Aislamiento respiratorio por gotitas. En las patologías en las que se va a utilizar son enfermedades por H. influenzae tipo B, parotiditis, neumonía por micoplasma, coqueluche borbotella, adenovirus, hantavirus, coronavirus. Dentro de las barreras de protección a utilizar son guantes, bata, mascarilla. Aislamiento por contacto encontramos directo e indirecto. Dentro de las patologías en las que vamos a utilizar este tipo de aislamiento son varicela zoster, virus respiratorio sincicial, influenza, pediculosis, impétigo, herpes zóster, hepatitis de tipo A, gastroenteritis por rotavirus, rubiola congénita y gastroenteritis por Clostridium. Dentro de las barreras de protección a utilizar son bata y guantes, cubrebocas, aislamiento protector de tipo inverso. Patologías en las que se va a usar: quemados, inmunodeprimidos, trasplantados de médula ósea, SIDA, quimioterapia. Dentro de las barreras de protección que vamos a utilizar son batas, mascarilla, gorro, guantes. Aislamiento entérico de tipo digestivo. Patologías en las que se va a utilizar: gastroenteritis bacteriana o vírica, fiebre de tifoidea, cólera, amebiasis, meningitis viral. Dentro de las barreras que vamos a utilizar, principalmente la habitación deberá ser exclusiva, solo se podrá compartir si los pacientes tienen hábitos higiénicos favorables, lavado de manos importante, se exigirá el uso de guantes y batas. Los materiales desechables se eliminarán según la técnica de recolección de RPBI. Ahora bien, ¿qué son las técnicas de aislamiento? Pues más que nada van a ser un conjunto de procedimientos que nosotros vamos a poder aplicar
A las personas que lleguen a tener alguna enfermedad de tipo contagiosa, sí, las vamos a poder separar y así vamos a poder prevenir que se contagie la demás gente y así poder cortar la cadena de transmisibilidad. En cuanto a lo que son las técnicas de aislamiento, se pueden identificar más que nada por colores. El color rojo es la precaución estándar. El color amarillo, precaución por contacto. El color verde es precaución por gotitas. El color azul es precaución por vía aérea. Dentro de lo que son las medidas de control precautorias de manera estándar, pues encontramos el lavado de manos, el poder portar adecuadamente el equipo de protección, la bata, cubrebocas, gogles, guantes, ¿sí? El poder hacer esa higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos del lavado de manos y el poder portar adecuadamente este equipo de protección nos va a poder ayudar a evitar que a nosotros nos lleguemos a contagiar. También depende mucho de cómo retirar este equipo de protección, sale con la técnica correcta, cuidando de no llegar a contaminarnos. Ahora bien, a manera de repaso, observen el siguiente video.
created using Powtoon. Continuamos con el siguiente tema, que es el egreso hospitalario. El egreso del paciente es el procedimiento técnico-administrativo que se efectúa cuando el paciente abandona el hospital, de acuerdo al tipo de egreso. Encontramos egreso por mejoría. Es el alta de un paciente de una institución de salud cuando su recuperación es satisfactoria. En esta etapa también se incluye a los pacientes que por su estado de cronicidad o etapa terminal requiere de cuidados paliativos o de máximo beneficio. Por ello, un cuidador, generalmente la familia, o los servicios de una enfermera profesional prodigian cuidados en el hogar. Intervenciones de enfermería. Integrar el expediente clínico con todos los documentos de la autorización de alta, recetas de medicamentos, hojas de interconsulta, indicaciones higiénico-dietéticas y otras requisiciones de tal manera que cumplan con las políticas de la institución y la normatividad del. Vamos a elaborar el plan de alta, incluyendo los aspectos educativos y discutirlo con el paciente y la familia. Tenemos que aclarar dudas que se generen. Registrar el alta en las notas de registro de enfermería y el expediente clínico. Debemos de anotar, hacer nuestra anotación correspondiente a través del registro de nuestra libreta de egresos. Vamos a proporcionar ropa al paciente para que se vista y si lo requiere debemos de ayudarle. Tenemos que dar aviso al Departamento de Trabajo Social y Servicio de Admisión Hospitalaria. Vamos a trasladar al paciente al servicio de admisión en lo que es la silla de ruedas o camilla o dependiendo cómo estén las condiciones del paciente, junto con el expediente y la libreta de egreso de lo que es el servicio de enfermería. Vamos a indicar al servicio de limpieza que realice el aseo de la unidad clínica. En cuanto al egreso por traslado, este tipo de egreso pues es el alta del paciente por transferencia a alguna otra institución o ya sea por alguna inconformidad por la atención prestada, ya sea que se haya inadaptado al medio hospitalario, puede ser que a veces no son derechohabientes y por motivos económicos. En este tipo de egreso, tanto el médico como la enfermera y lo que es trabajo social, pues debe de investigar los motivos que generan el alta de este paciente. Con base a esto, pues vamos a ofrecer alternativas para continuar la atención del paciente, sobre todo en aquellos pacientes eh, que presentan extrema gravedad y que ponen en riesgo lo que es su vida, su. Las intervenciones a realizar en este tipo de egresos son integrar el expediente completo, verificando que exista la hoja de traslado del paciente y realizar anotaciones de enfermería, informando el motivo del traslado. Tenemos que informar al servicio de admisión el motivo del traslado del paciente para que se solicite oportunamente el servicio de la ambulancia. Tenemos que verificar que el médico tratante informe al paciente y familiares el motivo de su traslado. Tenemos que realizar las anotaciones correspondientes en el censo del servicio. Vamos a trasladar al paciente con su expediente al servicio de lo que es admisión hospitalaria o en su caso necesario vamos a esperar a que llegue la ambulancia para que se proceda al traslado. Tenemos que enviar el expediente al servicio de admisión o archivo clínico. Y por último vamos a solicitar al personal de intendencia el aseo de la unidad. En cuanto a lo que es el egreso voluntario, es el alta del paciente del hospital cuando el enfermo o sus familiares así lo soliciten, sin tener el consentimiento médico para su egreso. Dentro de las intervenciones que vamos a realizar son valorar y registrar las condiciones en que es dado de alta el paciente.
tomar en cuenta lo que son manifestaciones clínicas, limitaciones, catéteres y aparatos que llegue a necesitar ese paciente. Vamos a recabar información sobre personal, sobre lo que es el personal responsable de la transferencia. Vamos a elaborar y discutir con el paciente y familiares el plan de alta. Tenemos que recabar la notificación de alta voluntaria conforme lo señale la institución. En caso de no querer firmar esta acta el paciente o el familiar, pues se tiene que registrar el expediente clínico ante un... En cuanto a lo que es el egreso por fuga, pues es la salida del paciente del hospital sin autorización médica. ¿Sí? ¿Qué intervenciones vamos a realizar? Vamos a integrar correctamente nuestro expediente clínico. Debemos de notificar inmediatamente a nuestras autoridades responsables del servicio sobre la fuga del paciente. Tenemos que hacer nuestras anotaciones de enfermería con fecha y hora y las condiciones en las que de salud del paciente en las que estaba. Tenemos que enviar el expediente al Departamento de Trabajo Social y realizar la previa anotación en la libreta de egresos. En lo que es el egreso por defunción, pues más que nada aquí es cuando el paciente ya falleció. Dentro de las intervenciones de enfermería que vamos a realizar son proporcionar orientación a los familiares sobre trámites administrativos, servicio de patología, admisión o autopsias, si es que se llegara a dar donación de órganos o funeraria, entre otros tipos de servicios que podemos ofrecer. Debemos de escuchar y orientar o canalizar a los familiares para el apoyo en lo que es el duelo de su ser querido. Si es necesario, pues vamos a recurrir a personal de recursos especiales, como por ejemplo el servicio de psicología. Vamos a integrar el expediente clínico con los registros correspondientes. Debemos de proporcionar los cuidados post-mortem al cadáver. Debemos de trasladar al servicio de anatomía patológica o al anfiteatro o al mortuorio el cuerpo con ayuda de lo que es el camillero. Ahora, a manera de repaso, los invito a ver el siguiente video. Tipos de alta hospitalaria. En la mayoría de las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, la estancia hospitalaria en la atención del paciente con un problema de salud se ha acortado. Actualmente en varios países del mundo, los pacientes que egresan a su casa requieren aún de cuidados. Es por eso que la planificación del alta es el proceso de prever y planificar las necesidades después del egreso del paciente de un hospital o de otra institución de salud. Y esta se convierte en una parte fundamental de los cuidados sanitarios. Esto con el propósito de facilitar los recursos, las acciones y los preparativos cuando el paciente llega a su casa. Existen diferentes tipos de egreso de una institución, los cuales serían el egreso por mejoría, el egreso voluntario, el egreso por fuga y el egreso por defunción. Plan de alta. Tanto en el egreso por mejoría como en el voluntario se requiere de un plan de alta que debe iniciarse desde la admisión del paciente a una institución de salud para consolidar su autoconfianza e independencia mediante la estimulación para continuar con las medidas terapéuticas necesarias y así lograr un óptimo estado de salud, como controlar su padecimiento, adaptar su estilo de vida a la pérdida de salud, estructura anatómica o función o lograr un final en su ciclo de vida con dignidad y calidad. El plan de alta debe elaborarse con el equipo de salud, con el paciente y con sus familiares, a fin de que estos adapten en el hogar los recursos necesarios según las necesidades y condiciones del enfermo. Los objetivos de plan de alta del paciente por mejoría o voluntario son ofrecer continuidad de la asistencia en el hogar, estimular al paciente en actividades de autocuidado dentro de sus capacidades funcionales, mantener en grado óptimo la actividad física y mental compatible con sus capacidades y disminuir al máximo reingresos por complicaciones secundarias. Comenzando con los tipos de egreso, en el egreso por mejoría consiste en el alta del paciente de una institución de salud cuando su recuperación es satisfactoria. Está indicada especialmente en pacientes de alto riesgo, como adultos mayores con necesidades derivadas del proceso vital, que requieren un tratamiento de alta tecnología, como quimioterapia, diálisis o administración de medicamentos especiales. También para pacientes que cursan un proceso posquirúrgico
que presentan un diagnóstico con implicaciones a largo plazo, como enfermedades crónicas óseas, metabólicas, cardiovasculares, pulmonares, entre otras, o en pacientes en fase terminal, que requieren la administración de tratamientos especiales de rehabilitación o que tienen equipos de adaptación o apoyo. En algunas instituciones se ha instalado el servicio de atención domiciliaria. La función del personal de enfermería consiste en facilitar los trámites técnico-administrativos del paciente y familiares, para lo cual se requiere el expediente clínico, la ropa del paciente y la silla de ruedas o camilla si es necesario. Algunas intervenciones de enfermería para este egreso son integrar el expediente clínico con todos los documentos de la autorización de alta, recetas de medicamentos, hojas de interconsulta, indicaciones higiénico-dietéticas y otras, de tal manera que cumplan con las políticas de la institución y la normatividad. Elaborar el plan de alta incluyendo los aspectos educativos y discutirlo con el paciente y la familia aclarando dudas. Registrar el alta en las notas de registro de enfermería y el expediente clínico y anotar en la libreta correspondiente o a través del registro electrónico. Proporcionar ropa al paciente para que se vista y si lo requiere ayudarlo a vestirse. Dar aviso al Departamento de Trabajo Social y al servicio de admisión. Trasladar al paciente al servicio de admisión en silla de ruedas o deambulando, junto con el expediente clínico y la libreta de egreso del servicio de enfermería. Indicar al servicio de limpieza realice el aseo de la unidad clínica. Por otra parte, el egreso voluntario puede deberse a motivos económicos, transferencia a otra institución, inconformidad por la atención prestada o la inadaptación en el medio hospitalario. El personal de enfermería debe participar con el médico y la trabajadora social en la investigación de motivos que generen el alta y de acuerdo con ellos ofrecer alternativas al paciente o familiares para continuar su atención en condiciones óptimas. Si a pesar de esto rehúsan continuar la atención o es necesaria la transferencia, el personal de enfermería deberá intervenir en valorar y registrar las condiciones en que es dado de alta el paciente, por ejemplo, manifestaciones clínicas, limitaciones, catéteres, aparatos, etc. Recabar información sobre personal responsable de la transferencia. Elaborar y discutir con el paciente y familiares el plan de alta. Recabar notificación de alta voluntaria conforme lo señale la institución. En caso de no querer hacerlo, registrar en el expediente los hechos ante un testigo para deslindar responsabilidad en cuanto a atención y riesgos que pudieran ocasionar lesiones o efectos adversos. Integrar al expediente incluyendo la autorización de alta firmada por el médico y las notas de enfermería. Avisar al Departamento de Trabajo Social y al servicio de admisión. Ayudar al paciente a vestirse en caso de que se encuentre incapacitado para ello. Y trasladarlo al servicio de admisión con el expediente completo. En cambio, el egreso por fuga es la salida del paciente del hospital sin autorización médica. La intervención del personal de enfermería consiste en proporcionar la información necesaria sobre los trámites a seguir en caso de fuga, requiriendo para ello el expediente clínico completo, notificar de inmediato a las autoridades responsables del servicio sobre la fuga del paciente, hacer las anotaciones de enfermería como la fecha, la hora y las condiciones de salud en las que se encontraba el paciente y enviar el expediente al Departamento de Trabajo Social para que haga la anotación en la libreta de egresos. Para concluir, el egreso por defunción es el egreso del paciente que ha fallecido. Una vez que el médico ha determinado la muerte del paciente, el personal de enfermería debe de notificar a los departamentos correspondientes según los procedimientos establecidos de cada institución. Proporcionar orientación a los familiares sobre los trámites administrativos que deberán seguirse, como el servicio de patología, la admisión, autopsia o la donación de órganos, la funeraria, entre otros. Luego se deberá de anotar en el expediente clínico las anotaciones correspondientes sobre la defunción. Después se proporcionarán los datos post-mortem, que consiste en el amortajamiento del cadáver, la entrega de pertenencias del paciente al familiar y la elaboración del certificado de defunción. Por último, se va a trasladar el cadáver al servicio de anatomía patológica. Continuamos con el tema cuidados paliativos y tanatológicos. Los cuidados paliativos van a ser un conjunto coordinado de intervenciones sanitarias que van a estar dirigidas desde un enfoque integral a lo que es la promoción de la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, afrontando los problemas asociados con una enfermedad avanzada, incurable o irreversible,
mediante la prevención y el alivio del sufrimiento, así como la identificación, valoración y tratamiento del dolor, y otros síntomas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. Una enfermedad terminal es aquella enfermedad que es incurable, que ya está avanzada, que es irreversible y pues con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses. En cuanto a los cuidados paliativos, más que nada se deberían de comenzar en las fases tempranas del diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, simultáneamente con la ayuda de los tratamientos curativos, es decir, los tratamientos médicos. Así, la transición de los cuidados curativos a paliativos es a menudo gradual y debe basarse en lo que es la necesidad individual de la persona, más que en un plazo concreto de supervivencia. En cuanto a los objetivos del cuidado paliativo, son más que nada el poder mejorar la calidad de vida, dar alivio del sufrimiento y pues dar un manejo integral de la persona. Los principios sobre los cuidados paliativos, pues primeramente se van a proporcionar o proporcionan alivio del dolor y otros síntomas. Afirman la vida y consideran a la muerte como un proceso natural. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Integran los aspectos espirituales y psicológicos del paciente. Ofrecen un sistema de soporte para poder ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte. Ofrecen un sistema de soporte para poder ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del paciente y las etapas de duelo. Utilizan una aproximación de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias, incluyendo el soporte emocional en el duelo, cuando se esté indicado. Mejoran la calidad de vida y pueden también influenciar positivamente en el curso de la enfermedad. Y por último, son aplicables de forma precoz en el curso de la enfermedad, en conjunción con otros tratamientos que pueden prolongar la vida, tales como la quimioterapia, radioterapia, e incluyen aquellas investigaciones necesarias para poder comprender y mejorar las situaciones clínicas que son complejas. La fase final de la vida, pues esta va a preceder a la muerte, cuando ésta se va a producir de forma gradual, en la que van a existir cierto deterioro intenso físico, debilidad extrema, alta frecuencia de trastornos cognitivos y de la conciencia. También se van a presentar dificultad para poder relacionarse y dificultad para poder alimentarse, y pues el pronóstico de vida va a ser limitado a unas horas o días. En cuanto a lo que es la sedación paliativa, pues es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo mediante la administración de fármacos con el objetivo de poder evitar el sufrimiento intenso. ¿Sí? Su aplicación va a exigir que el médico compruebe la existencia de sufrimiento intenso causado por los síntomas refractarios. Por ejemplo, estamos hablando de un enfermo con cáncer terminal, ¿sí? Que puede producir dolores intensos. El consentimiento otorgado por el enfermo o en su defecto la familia. No podemos actuar por cuenta propia de nosotros, ya que nos podemos meter en problemas. Se debe de hacer con el consentimiento del enfermo si está en condiciones o de la familia. Y pues que el enfermo haya tenido la oportunidad de satisfacer sus necesidades familiares, sociales y espirituales, ¿sí? La sedación paliativa en la agonía pues se va a utilizar en las últimas horas o días de vida. La sedación va a ser continua y tan profunda que sea necesario para poder aliviar precisamente el sufrimiento intenso que está causando esta enfermedad, y se requiere
que los datos clínicos indiquen una situación de muerte inminente o muy próxima para poder dar esta sedación paliativa en la fase agónica. En cuanto a lo que son las diferencias entre la sedación paliativa y eutanasia, pues primeramente que la sedación paliativa, la intención es disminuir el nivel de conciencia y la eutanasia es dar la muerte, el bien morir, para que ya no sufra. En cuanto a la sedación paliativa, los procedimientos que se realizan es proporcionar dosis mínimas de un fármaco. En cambio, la eutanasia es proporcionar dosis de fármacos altas que sean letales para la vida. En cuanto a la sedación paliativa, pues los resultados que se esperan es aliviar el síntoma refractario de esa enfermedad. Y en cuanto a lo que es la eutanasia, los resultados que tiene pues es terminar con el sufrimiento de forma permanente ya. En cuanto a la sedación paliativa, pues sí, en el aspecto legal sí es reconocida. En cambio, la eutanasia pues no está conocida, no está reconocida legalmente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la tanatología? Pues según la Asociación Mexicana de Tanatología, pues va a ser una disciplina científica cuya finalidad principal es curar el dolor de la muerte y de la desesperanza. No se trata pues de dar ni consejos ni consuelos, y pues es curar estos dolores que son lo más grandes que el ser humano pueda sufrir. Y pues la tanatología más que nada se distingue por ayudar al bien morir. Y pues será una meta tanatológica cuando la muerte de un paciente está cercana, pero no la finalidad principal, ¿sí? Un enfermo terminal pues es aquella persona que padece una enfermedad por lo que posiblemente vaya a morir en un tiempo relativamente corto, y pues va a conocer su diagnóstico, él está consciente de su situación. ¿Qué se busca de la tanatología? Primeramente, pues que lograr que el enfermo terminal tenga plenitud de vida y vida a plenitud, calidad de vida cuando la enfermedad se vaya agravando. Si la muerte se acerca, que se prepare a su trascendencia para que pueda morir con aceptación y dignidad y en total paz. Ahora los invito a observar el siguiente video. Solamente escuchar las palabras cuidados paliativos puede ser aterrador. Cuando los médicos dicen que la persona a tu cuidado recibirá cuidados paliativos, posiblemente pienses que significa que fallecerá pronto, pero no siempre es así. En este video, hablaremos sobre qué significa cuidados paliativos y cómo pueden ayudar a la persona a tu cuidado. Los cuidados paliativos son un plan especial de atención dirigido a aliviar el dolor, brindar comodidad y dignidad y mejorar la calidad de vida de la persona a tu cuidado. Se decide aplicar este plan de atención especial cuando se ha diagnosticado una enfermedad terminal o que limita la vida, pero no quiere decir que esté falleciendo rápidamente. Se pueden añadir cuidados paliativos a un plan de tratamiento cuando se está en las primeras etapas de una enfermedad y todavía se está en tratamiento para ayudar con o curar la enfermedad. Cuando se diagnostica una enfermedad terminal, las vidas de la persona, su cuidador, la familia y los amigos se ven afectadas. Los cuidados paliativos están dirigidos a ayudar con los aspectos físicos de la enfermedad y para atender las necesidades emocionales, espirituales, sociales y culturales de la persona y su familia. Se dan cuidados paliativos con 4 objetivos principales. El primero es la analgesia. Los médicos, las enfermeras y los farmacéuticos trabajarán contigo y la persona a tu cuidado para encontrar el mejor plan para que no sufra dolor. El segundo es gestionar los otros síntomas de la enfermedad. Pueden ser náuseas, vómitos, pérdida de apetito, dificultad para respirar o confusión. También es posible que participen otros miembros del equipo de atención médica, como dietistas o fisioterapeutas respiratorios. El tercero es asegurarse de atender las necesidades emocionales de la persona a tu cuidado y de su familia, amigos y cuidador. Puede ser hablar con un terapeuta o con un líder religioso o espiritual. El cuarto es apoyarte como cuidador.
Cuidar a alguien con una enfermedad terminal puede requerir mucho y ser realmente abrumador. Necesitarás apoyo. Los servicios de cuidados paliativos pueden ayudarte a recibir ayuda con el cuidado domiciliario, capacitarte en cómo hacer cosas como darle los medicamentos, cambiar los vendajes o acceder a programas voluntarios de ayuda para que puedas salir a hacer las compras, darte un baño, leer un libro y saber que la persona a tu cuidado estará cuidada mientras te tomas ese descanso tan necesario. Los cuidados paliativos te ayudarán a asegurarte de que reciba total apoyo, lo que reduce las preocupaciones, el estrés y el miedo. Para obtener más información sobre los temas de ayuda para cuidadores, visita nuestro canal. Continuamos con el siguiente tema, son signos y síntomas de muerte inminente. En lo que es la fase agónica, pues logramos entender que es como el estado que precede a la muerte en aquellas situaciones en la que la vida se va a ir extinguiendo de forma gradual. ¿Sí? Hay ciertos signos que van a aparecer, signos clínicos. En una primera fase, pues hay deterioro mental progresivo del estado físico, pérdida del tono muscular, enlentecimiento en lo que es la circulación, cambio en los signos vitales, trastornos respiratorios y se va a presentar hipotermia. En cuanto son los signos clínicos premonitorios en la de segunda fase, son retención urinaria, diaforesis, dificultad o incapacidad de ingesta de alimentos, síntomas psicoemocionales variables y pues necesidad de estar acompañado y pues hay una afectación sensorial. Los signos físicos de la muerte inminente pues van a ser pupilas dilatadas y fijas, incapacidad para moverse, pérdida de reflejos, lo que es el pulso rápido y débil, descenso de la presión arterial, respiración de Cheyenne-Stokes, que se conoce como el distrés respiratorio, y respiración ruidosa, estos son llamados también estertores de la muerte. En cuanto a lo que son los cuidados de enfermería al cadáver, los invito a ver los siguientes videos.
Ahora mediante un video les mostraré las técnicas de amortajamiento. La mortaja. Preparar los esparadrapos y las etiquetas. Colocar al cadáver en decúbito supino sobre la sábana o sudario que se extiende en forma romboidal, de manera que su cabeza esté centrada y a unos 30 o 50 centímetros del pico superior. Colocar una venda bajo el mentón, atándose en la parte superior de la cabeza, cerrando así la mandíbula. Sujetar las muñecas y los pies con una venda de forma que el cadáver quede alineado. El pico de la sábana se dobla sobre sí mismo, quedando una línea recta que se colocará sobre la frente del cadáver sin tapar los ojos y ajustándose a la cara en forma de toca, cerrándose ésta alrededor del cuello y sujetándose con esparadrapo. La sábana envuelve al cadáver completamente, cerrándose un lado de la sábana sobre el otro con esparadrapo, en un lateral del cuerpo, procurando que esté lo más estirada posible. Sujetar la sábana a los pies con esparadrapo. Y por último, colocar una etiqueta identificativa con los datos del paciente. Para finalizar, deberás contestar el siguiente cuestionario con ayuda del material que se presentó durante la sesión. Pregunta número 1. Con tus propias palabras, explica ¿qué es una técnica de aislamiento? 2. Describe cada técnica de aislamiento. 3. Con tus propias palabras, explica qué son los tipos de ingreso hospitalario. 4. ¿Qué son los cuidados paliativos? 5. ¿Qué es una enfermedad terminal? 6. ¿Cuáles son los principios de los cuidados paliativos? 7. ¿Qué es la tanatología? 8. ¿Cuál es la diferencia entre tanatología y cuidados paliativos? 9. ¿Qué es la agonía? 10. ¿Cuáles son los signos y síntomas de muerte inminente? 11. Describe las dos técnicas de amortajamiento e identifica cuál es la diferencia entre ambas.